El costumbrismo. Características generales. Recién iniciada la etapa republicana en el Perú, comenzó el lento pero inexorable deterioro de las instituciones. Un sueño de libertad e independencia, influenciados por los modelos de la Revolución Francesa y de la independencia estadounidense, terminó convirtiéndose en una pesadilla, en la que el poder político fue visto como un botín. Así, las clases dominantes buscaban financiar un intento golpista, los militares estaban dispuestos a derrocar gobiernos y respaldar a los sectores económicamente más favorecidos, y, finalmente, la Iglesia, con el pretexto de la conciliación, estaba siempre al lado de los gobernantes de turno. Es una corriente literaria de origen español que se desarrolla en el Perú entre los años de 1830 a 1850. Describe usos, costumbres, modos de vida, personajes típicos de la época. Recoge la tradición satírica de la colonia, utilizando un lenguaje claro, sencillo y coloquial. Prefiere en el género dramático, la poesía satírica y artículos periodísticos. Representantes. El costumbrismo se expresa a través de dos corrientes o vertientes que son: el criollismo, corriente que encarna el liberalismo y la actitud del pensamiento democrático con preferencia a los nacional. Su máximo exponente fue Manuel Asfencio Segura. El anticriollismo, corriente conservadora que defiende el absolutismo, la cual prefiere lo hispano o lo europeo. El máximo representante fue Felipe Pardo y Aliaga. Biografías y obras. Manuel Asfencio Segura, año 1800-1871. Fue conocido como el padre del teatro peruano. Datos importantes. Nació en Lima en 1805. Fue de tendencia liberal y origen popular. Sirvió al ejército realista hasta la batalla de Ayacucho, luego pasó a las filas del ejército peruano. Se retira del ejército con el grado de sargento mayor en el año 1842. Se casa con doña María Fernández de Viana. Viaja a Piura como secretario de la prefectura y saca a la luz su periódico, El Moscón. Por enfermedad cesó en su empleo, aunque después fue diputado suplente por Loreto en el año 1860. Anteriormente fundó La Bolsa, periódico en que publicó muchos de sus artículos periodísticos. Posteriormente se dedica íntegramente a su labor literaria y al estreno de sus comedias. Muere en el año 1871. Obras. Teatro. Comedias. El sargento Canuto, La saya y el manto, Ñacatita, Un juguete, Las tres viudas, El sargento de Panchita, en colaboración con Ricardo Palma. Drama histórico, Blasco Núñez de Vela. Poesía lírica. Letrillas. La pelimuertada, A las muchachas, A una viuda. Artículos periodísticos. Los carnavales, Las calles de Lima, Un paseo al puente. Ahora veremos un breve resumen de la obra Ñacatita. Personajes: Juliana, Don Jesús, Doña Rufina, Ñacarita, Don Alejo y Manuel. Ñacatita era una viejita que no vivía sin chismes, ella no podía vivir tranquila si no hablaba de la vida de los demás. Ñacatita siempre visita a Doña Rufina para convencer de que su hija Juliana se casa con el anciano Don Alejo. Al enterarse que quieren casar a su hija con Don Alejo, un anciano adinerado, se opone rotundamente a ese enlace matrimonial, porque le parece noticia más tonta que ha escuchado en toda su vida. Don Jesús desea con todo su corazón que su adorada hija Juliana hace café con el apuesto joven Manuel, a quien cría y protege. Ñacatita llevó discordia a la familia de Juliana.
Don Jesús y doña Rufina discuten acaloradamente sobre el futuro de su hija, cada uno defiende su punto de vista. Rufina le dice a su marido que don Alejo goza de una gran fortuna y con él está asegurado su futuro para siempre y le dice que está asombrada por sus poses aristocráticas y distintivas. En cambio don Jesús no está de acuerdo con la idea de su mujer, porque don Alejo no le cae bien y se lo hace saber. Más bien le dice que el muchacho Manuel es bueno y le cae bien, le sugiere a su mujer que no sería una mala idea que ambos se casaran. A Rufina no le gusta esa idea. Mia Catita saca provecho de estas situaciones. Mia Catita sigue consistiendo a doña Rufina para que imponga su voluntad y no la de su marido. Por otro lado, mete en la cabeza de ambos jóvenes la idea de que se fungen y defiendan su amor. Aconseja a doña Rufina que abandone a su esposo, en complicidad con don Alejo. Cuando estén dispuestas a dejar la casa, doña Rufina por su lado, y la pareja de enamorados Manuel y Juliana por el suyo. Aparece don Jesús y se da cuenta de los intentos de fuga. Don Jesús monta en cólera y empieza nuevamente en las discusiones sumamente alteradas. En ese momento llega un amigo de la familia. Al ver a don Alejo le entrega un recado y le dice: traigo una carta de su esposa. Al escuchar esto dijo que no era casado, pero don Alejo no logró convencer a los padres de Juliana. Doña Rufina entristecida bota de su casa a don Alejo. Lo mismo hizo don Jesús con Mia Catita y les dice que nunca más vuelvan a poner los pies en su casa. Rufina le pide perdón a su esposo y ambos aceptan el matrimonio de Manuel y Juliana. Felipe Pardo y Aliaga. Año 1806-1868. Más conocido como el Señor de la Sátira. Datos importantes. Nació en Lima en 1806. Sus padres fueron don Manuel Pardo Rivadeneira y doña Mariana Aliaga. Fue de origen noble y aristócrata. En 1821 su familia se traslada a España donde recibió una esmerada educación, en la Academia Neoclásica Mirco, de ahí su estilo culto y refinado. Colabora con el Mercurio peruano, el Conciliador y el Espejo de mi Tierra. En 1829, estrena su obra Frutos de la Educación, la cual lo perfila como un anticriollista. Iniciase en la carrera diplomática e interviene en la política. Se casa con doña Francisca de Osmo. Se retira de la vida política, pero vuelve a colaborar años más tarde con Vivanco y Castilla. En busca de su salud viaja a España. Al no conseguirla, retorna a Lima, donde ciego y paralítico, muere el 24 de diciembre de 1868. Obras. Poesía. Letrías y epigramas. Qué guapo chico, a mi levita, el ministro y el aspirante, la jeta del guerrero. Teatro. Comedias. Frutos de la Educación, Don Leocadio y el aniversario de Ayacucho, una huérfana en Chorrillos. Artículos periodísticos. Un viaje, Carnaval de Lima, el paseo de Amancaes. Ahora veremos un breve resumen de la obra Un viaje. El niño Goyito va a cumplir 52 años, y le llaman Niño Goyito desde que salió del vientre de su madre. Ha estado recibiendo cartas de Chile durante 3 años, pero al fin se decide. Señores, el niño Goyito se va a Chile, pues debe resolver algunos asuntos de negocios familiares. La noticia del viaje dio origen a grandes conversaciones y quehaceres a todos los criados de la casa, pues se tuvo que buscar costureras, sastres, fondistas y mucho más. Un hacendado de Cañete mandó tejer las cigarreras. La madre Transverberación y Sor María se encargaron de los dulces. La madre Salomé se encargó de las pastillas. Distintos manufactores y comisionados se encargaron del resto.
Todos estos preparativos duraron 6 meses, pero aún así no fueron suficientes, pues ahora surgió la duda sobre si el buque en el que el niño Goyito viajaría era seguro. Para salir de dudas, fue necesario que un catalán experto lo revisara y diera su aprobación. El día de la partida fue todo un bullicio. Muchos baúles, canastos, cajas y colchones fueron cargados al buque, mientras Goyito y sus hermanitas se despedían con lágrimas en los ojos. Este acontecimiento, el viaje, marcó un hito en la historia de la humanidad, como el inicio de nuestra era, o la fundación de Roma, por ejemplo. Así, cuando se preguntaba por el tiempo que llevaba de casada tal fulana, o hace cuánto que había muerto tal guardián, las respuestas siempre tomaban como punto de referencia el viaje del niño Goyito.